¡Bajan! Bajan. En realidad estamos en el Museo del Tranvía, un museo excepcional aquí en Tepilco, y nos estamos pasando una muy buena paseada en estos trenes. Esta era, en verdad, la parada que como se les hacía en ese entonces. Me está acompañando mi querido amigo Andrés Guzmán o Angus, y acompáñenos, vamos a dar una vuelta por este extraordinario museo. ¡Vámonos! Y para entender mejor el tema del servicio del transporte, aquí hay un mural que nos explica el licenciado Gustavo Chávez. En este mural reflejamos más de 500 años de movilidad desde tiempos prehispánicos, como lo comentábamos, que ahora ir a Xochimilco sería como lo más directo que tuviéramos de esa experiencia, de cómo se transportaban por medio de sus canales. Estos canales te llevaban hasta diferentes partes, hasta el mismo centro capitalino. Así es. Aquí tenemos una ilustración que hizo Leobardo del paseo en Santa Anita. Aquí Canal de la Viga, muy cerca. Uh-huh. Y también tenemos la primera hidroeléctrica Necaxa en 1898. En la parte de arriba tenemos el ferrocarril de vapor, Villa, ¿no? De la Villa, de la antigua Villa, que actualmente hay un museo donde hay locomotoras y hay algunos datos curiosos interesantes para visitar. En la parte de abajo tenemos otra ilustración donde dice Pulques Finos de Hidalgo, donde está el tranvía de tracción animal, también conocido de mulitas o de sangre. Este es el de Granada de 1858-1932, estuvo dando servicio. Traslado de presos. Sí, dentro de los múltiples servicios que tenía el transporte de mulitas en esos años, era de pasajeros, era de presos, era fúnebre, así como de materia prima. Era un servicio que a donde fueras te llevaba, aquí dentro de la Ciudad de México. El 15 de enero de 1900 surgimos ya como servicio de transportes eléctricos. Tenemos ahí el vistoso tranvía Cerito, el amarillo, ajá, que es con lo que se inició. 121 años dando servicio. Con los trolebuses nuevos, los Yutón, se sigue dándole continuidad a este proyecto. Se reforzó, ¿no? Porque así reforzando, ya. Así es. Continuamos todavía transportando, que era nuestra misión, y seguimos transportando. Tenemos por ahí lo que fue el depósito de tranvías eléctricos de Indianilla, de lo que me comentabas. Uh-huh. Ya en 1957 surge el depósito aquí, que es Tepico, como actualmente lo conocemos. Desde el 57 estamos aquí, y también el museo surge en 2006, con la necesidad de dar o dejar o coleccionar o agrupar un acervo, ¿no?, que dé fe de todos estos años de servicio. El mural, como pueden ver, está cargado de mucha nostalgia de ese México que pues ha ido poco a poco, ¿no? Se nos fue. En la parte de abajo hay un tranvía PCC de diferentes colores que el compañero Leobardo decía que era el camaleón. Dentro de este tranvía están reflejados los 105 años de transporte que él alcanzó a conocer. Tenemos el tren ligero mexicano, uh-huh, que fue hecho con tres tranvías, como lo tienen en la parte de abajo. 3 tranvías PCC, el proyecto, ajá, inicial. Algunos modelos de tranvía que actualmente siguen dando servicio. El metro, que ya está en sus 50 aniversarios. Sí. Y tenemos la línea férrea de La Paz a Pantitlán. Aquí hay algunas diferentes rutas de tranvías que también dejó Leobardo, así como los diferentes modelos que han dado también servicio de trolebuses. Están por aquí los 70 años ya de trolebús, que estamos hablando que llegó en 1951.
El trolebús llegó en Sí, el... 51. Alfa Romeo no tienen acá. Sí, es el primero o el segundo. Ese es el modelo Alfa Romeo italiano, Ajá. que llegó también. ¿Esos sí llegaron nuevos? No, casi la gran mayoría de las unidades, ahorita vamos a ver una en exhibición, Ajá. es un Brill de los años 30, que llegó aquí a finales casi de los 60, 66. No, fíjate, ya con 30 Sí, años de con- uso. Y en el 72 dejó de dar servicio. Pero sí es parte de la historia que ha habido aquí en la Ciudad de México. Tenemos el Serie 9000, que fue una de la antepenúltima inversión fuerte que se hizo en la Ciudad de México en 1997. Y bueno, ya también pone lo que es el Metrobús, el Turibús, el tren suburbano. El cablebús se ve, no El está cablebús no está, y en la parte de medio se ve un hueco, porque en ese tiempo está inconcluso el trabajo de Leobardo, porque se pensaba reactivar nuevamente el tranvía. Entonces, por ahí dejó ese hueco y él pensaba poner el tranvía nuevo. De hecho, estuvo ahí en la explanada del Zócalo un prototipo de lo que fue el tranvía, la propuesta de tranvía. Ahorita troleibuses ya nada más están circulando los Chutón. No, todavía hay serie 9000. 9000. Esta es la serie 9000, ¿verdad? Sí, serie 9000, y también todavía hay por ahí 5000. Me parece que todavía estaba un flyer circulando todavía. Sí, todavía. Yo había leído que ustedes, por ejemplo, llegaron a hacer, no sé, 600 troleibuses y se iban reduciendo porque armaban uno de dos, sacaban uno funcionando. Ujú. Sí, es una situación que yo creo que no es solamente del STE. Van dejando de circular algunas unidades porque les faltan piezas y ocupan otro, ¿no? Es como cuando tu vehículo, ¿no? Sí. Y como podríamos pensar, estos trolebuses o este transporte eléctrico solamente podía circular donde había tendidos eléctricos. Solamente en esas avenidas donde se habían colocado los cables podríamos circular. Sin embargo, llegó hasta el mismísimo Mictlán. Este ejemplar en particular funcionó como una medida de proyección artística, de una manifestación artística, estuvo en exhibición. Pero hay otros como que están tal y como circulaban en ese momento. Hasta el plano tienen, miren. Esta es la ruta, o son las rutas que podía uno subirse. El cuidado de estas unidades es impresionante. A mí me gusta mucho estas marimbas. Estas son las marimbas donde ponías el cambio, te daba el chofer tu boleto y tenías suerte, te encontrabas un 21. Y sí, hay todavía más antiguos como el modelo Brill, que es un modelo muy interesante. Le llaman también el elefantito, quizá por su forma robusta, pero de este les quiero platicar algo bien interesante. Así que, arriba. Vamos a conocer este llamado trolebús Brill, que según la placa está hecho en el 37, cedido en el 56, traído en el 60 y tantos y retirado en el 72 del servicio, pero todavía está funcional. Además está reconstruido con estas lámparas, con esta madera que sin duda daban un toque bastante especial. Aquí no se podía transportar o no se podía viajar como en el tranvía. Había sus prohibiciones, sus limitaciones. Era como más fifí, digamos. Era otra cosa. De hecho, si nosotros observamos, el precio del pasaje era de 35 centavos. A comparación de los 15 que cobraba el tranvía, me parece que es bastante grande la diferencia para ese entonces. Podemos ver aquí que no hay palanca de velocidad, es solamente hacia adelante y frenado, hacia adelante y frenado. Ya la conclusión de la reversa y todo eso era un detalle completamente diferente. No sé si ustedes vieron alguna vez circular estas cosas en alguna avenida y de repente se zafaba un cable y ahí tenía que bajar el conductor a ponerlo. Y ahora vamos a los tranvías. Aquí, como podemos ver, esta parte de atrás que ya le quitaron la parte donde hacía conexión y donde se viajaba cómodamente de mosquito. Estos son los famosos tranvías llamados PCC, que funcionaron durante muchísimos años y eran clásicos en nuestra vida de jóvenes. Bueno, para los que somos cincuentones, este era el modo de transporte que nosotros usábamos.
De hecho, era considerado bastante seguro porque mover una de estas cosas en un choque o algo era bastante difícil. Se hablaba mucho de los choques, que terminaba el automóvil completamente destruido si se enfrentaba a una mole como estas. Y es que eran bastante potentes, movían toneladas y toneladas de personas al día. Él fue el precedente prácticamente del metro, un transporte robusto, grande, y pues, si no era cómodo, por lo menos era bastante amplio como para poder caber hasta con gallinas, guacales y todo esto. La imitación piel de los asientos a mí me trae muchísimos recuerdos, me hace viajar en la nostalgia este tipo de tranvías. Este es un poquito más corto y vean en la trompa la parte donde se enganchan los tranvías o se enganchaban, que es el que utilizaban en la parte de atrás para subirse de mosquita a las personas que no querían o no podían pagar. Vean el largo de estos tranvías. Incluso era tan potente que había gente que viajaba todavía arriba de ellos. Las lámparas, pueden observar que también tienen pues ese estilo de la época, y estos no son respiraderos ni aire acondicionado, simplemente eran ventiladores para refrescar un poco a la gente. Pero vamos a ver algunas curiosidades que quizás no sabíamos de estos transportes eléctricos. Y para esto pues nos va a comentar el licenciado Gustavo Chávez, director de este interesante museo, al cual le agradecemos todas las facilidades que nos dieron para grabar este mini documental. En el caso del tren ligero, tú tienes, cuando manejas, tienes la palanquita y la tienes que oprimir adelante y avanza. Y tú ya vas manejando la velocidad. En caso que te llegaras a desmayar o sufrir algún, no sé, si te atraviesa alguien, lo sueltas y automáticamente frena. Entonces, este pedal servía para que el operador lo apachurrara, Era como la palanca. Así es, y entonces en caso de que hubiera alguna emergencia o le llegara a desmayar al operador, para seguridad del usuario, dejaba de avanzar y era el freno, lo conocen, hombre muerto. Hombre muerto, pero eso no es todo. También había una creencia de que los tranvías y trolebuses atraían los rayos. ¿Qué nos podría platicar el licenciado al respecto de esto? Tienen un pararrayos. Lo que sí pasaba, y yo me acuerdo cuando era niño, cuando me subía como usuario, es que luego te daban toques, ¿no? Sí. Todavía sigue dándote Toques. Pero no como para electrocutarte, ¿no? No, eran descargas muy pequeñas, ¿no? Sí, era clásico. Yo creo que sí. Más fuerte es una caja de... ¿Por qué no se agarra? Pues porque me da toque. Sí. Y mucho jugaba el calzado que traías o... ya. Porque hay unos calzados que no son, no hacen tierra, ¿no? Sí, claro. Continuando con nuestro viaje de la nostalgia, queremos decirte que aquí en el museo te da la oportunidad de abordar los trenes y recordar esos viajes de antaño que teníamos en aquel México que ya se fue. Un México que quizás no llevaba tanta prisa como ahora. Un México en el que aquí ponías los pies, te tomabas de esto y podías viajar prácticamente gratis. Y yo no sé, pero de todos modos era un pasaje de 15 centavos, si no mal recuerdo esto. Pero quizás la adrenalina de viajar ahí era parte de ese viaje tan interesante de un México diferente. En el museo, como les he dicho, podemos abordar, tocar, pero también conocer cómo trabajaban las personas fuera de conducir un tranvía, fuera de este viaje tan grande. También nos hablan de cómo se construían las redes para que los tranvías circularan, quiénes, cómo, dónde las ponían, y hay multitud de objetos todavía interesantes y que realmente funcionan. Pero lo que nos puso bastante interesante y los pelos de punta fue esto que nos comentó la guía. La habíamos puesto allí para Día de Muertos y atrás se veía ya la imagen de Catrín. Pero no era la que habían puesto. No era nuestro... No era el suyo. No. Pero eso era lo que nos comentaba la guía. Quien había tenido esta experiencia era el oficial M. Rivera, a lo cual pedimos urgentemente nos pusieran en contacto con ella, lo cual amablemente ella accedió y nos platicó lo siguiente de esta experiencia. Sí, bueno, vine a hacer mi recorrido como a las 20 con 40 minutos.
Estaba haciendo mi recorrido aquí en el Cerrito. No me había percatado de que habían puesto calaquitas por Día de Muertos. Como se veía como un catrín. Ya le tomé fotos y le tomé fotos. Entonces enseguida me dice mi jefe si las estaba mandando al medio de comunicación que tenemos. Sí. Y me dice, ¿ya viste que hay del lado izquierdo? Y le digo, no, y ya agarro y ya veo y me manda un acercamiento. Tomo más fotos y se ve como una Catrina. Fueron 2 imágenes de lo que se plasmó. Ajá. Salte porque no sabemos qué puede ser, o sea, te puede atacar. Le digo, no, pues es que yo no siento miedo, sino que, pues yo digo, es que aquí había una calaverita de las que pusieron, hasta estaba tirada así hacia abajo. Pero esto, o sea, digo, Y esto fue lo que nos platicó la oficial encargada de hallar estas evidencias en un transporte que tiene más de 100 años y por lo cual pues, se deduce que podría tener muchísimas anécdotas que si quisiera nos las podría contar, tal como ocurre en la película de Luis Buñuel. Y yendo más adelante, ya casi para terminar nuestro recorrido, encontramos cosas como estas interesantes maquetas que nos comentan que quienes las realizaron hace muchísimos años, de hecho algunos de ellos ya murieron, ya fallecieron, porque son bastante antiguas, pero aquí están como demostración de todo lo que se hace en este lugar, de cómo se trabaja. Tenemos las líneas, los mapas, las condiciones en que se trabajaba y una serie de fotografías, incluso de los archivos de los Casasola, que digamos son de los que han sido bastante importantes, fotógrafos importantes dentro de la recopilación de la historia de México. Así que es un museo quizá para muchos pequeño, en donde está colocado, pero grande en información. Tiene absolutamente toda la historia que podríamos nosotros compaginar en ellos. Así que la invitación, amigos, es para que vengan, se den una vuelta a este museo, conozcan las cosas que aquí hay y entremos en este viaje de la nostalgia.